Familia, ¿cómo estamos? Ya hemos llegado al vídeo de repaso del primer Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Tailandia, que se corrió en el circuito de Buriram. Hay mucho de lo que hablar. Vamos a ver, bueno, voy a intentar hacer un vídeo que no sea kilométrico, que no llegue a la hora y hablando de muchos de los aspectos que han provocado las carreras que hemos visto. No solo los resultados, no solo los números de la clasificación, sino el por qué se ha dado lo que se ha dado. Pues bueno, para saber lo que ha pasado y sobre lo que tenemos que hablar, pues lo primero de todo será dar la clasificación tanto de la carrera como clasificación general, porque debido a las sprint no coinciden los puntos obtenidos el domingo en el Gran Premio con los obtenidos entre la carrera sprint y el Gran Premio, es decir, el fin de semana de competición. Vamos allá. En primer lugar ha quedado Marco Bezzecchi, dejando a 5 segundos y medio a Pedro Acosta, a 9 segundos con 2 décimas a Raúl Fernández. Un fantástico Jorge Martín se ha quedado a 12 segundos de su compañero de equipo. Ayo Ogura, también compañero de marca del ganador, se ha quedado a 3 décimas de Jorge Martín. Sexto ha sido la primera Ducati Fabio Di Gianantonio a 16 segundos nada menos del ganador. La segunda KTM ha sido Brad Binder a 17 segundos, Franco Morbidelli con Ducati a 18 segundos, Pecco Bagnaia, que solo ha dejado por detrás a la Ducati de Michele Pirro, ha sido noveno a 18 segundos del ganador. Décimo, la primera Honda, Luca Marini 19 segundos, Johan Zarco décimo primero, décimo segundo Enea Bastianini, Diogo Moreira, Fabio Quartararo, Alex Rins, Maverick Viñales, Toprak Razgatlioglu, que ha hecho una carrera destacable para las herramientas que tiene, Jack Miller y Michele Pirro cerrando la clasificación. En cuanto a lo que es el campeonato, salimos con un español líder de Buriram, que es Pedro Acosta, sumando 32 puntos, con Marco Bezzecchi segundo, 25, dado su cero de la sprint. Raúl Fernández es el tercero con 23 puntos. Cuarto, un Jorge Martín que vuelve a ser competitivo, 18. Ayo Ogura, quinta posición con 17 puntos. Brad Binder, 13. Fabio Di Gianantonio es la primera Ducati, 12 puntos. Marc Márquez, los 9 puntos que consiguió en el sprint. Franco Morbidelli, 8. Pecco Bagnaia, 8. Luca Marini, 6. Johan Zarco 5, Enea Bastianini 4, Diego Moreira 3, Joan Mir con 3 puntos también, Fabio Quartararo 2, Alex Rins 1 punto. A partir de él, ningún piloto ha conseguido un punto este fin de semana. Vamos a tratar de ver por qué se han producido estos resultados. Veréis que hago un cambio de tono en los vídeos porque a nivel informativo existe muchísima gente y además a mí siempre me ha gustado mucho más hablar tanto de la técnica como del desarrollo de los pilotos sobre sus motos. Vamos a hablar sobre esto en este vídeo y explica en cierta medida el resultado que ha obtenido cada uno de ellos. Pero no solo los pilotos y no solo las motos. Las carreras las condiciona también el neumático. Michelin, en este caso, desde mi punto de vista, ha naufragado vilmente en este Gran Premio y ha habido cosas que, bueno, pues son bastante criticables, siempre desde mi punto de vista. Así que vamos a hablar de el fracaso de Michelin. Como sabéis, el sábado, durante la sprint, el neumático delantero de Jorge Martín estuvo bajo investigación porque no había estado el número de vueltas que se requiere en el rango, en la horquilla de presiones mínimas. Esto se debió a un problema en la llanta. En algún momento de la carrera sufrió un impacto esa rueda delantera que modificó la llanta y se produjo una pérdida de aire
por ese resquicio que se había generado tras el impacto. El domingo vimos que sucedió algo similar, pero mucho más exagerado, con la rueda trasera de la Ducati de Marc Márquez, en donde, bueno, pues repentinamente el neumático perdió todo el aire por bueno, pues la parte dentada que se generó en esa llanta. Y no solo estos dos incidentes, sino que durante la carrera larga, tanto Raúl Fernández como Joan Mir, como Pecco Bagnaia, bueno, diferentes pilotos de diferentes marcas llegaron en las lonas a final de carrera, o como decimos, el caso de Marc Márquez y de Joan Mir, se vieron obligados a abandonar. Joan Mir al final se vio obligado a abandonar porque la electrónica, dado el elevado desgaste de ese neumático trasero, no respondía, no era capaz de gestionar la moto, y por lo tanto se convertía en una moto que no era segura, y eso le llevó a tener que abandonar. No olvidemos que la electrónica existe precisamente porque esos monstruos de motos más o menos están entre los 260 280 caballos. Estos son valores estimados. Nunca una fábrica te da cuál es la potencia que llega a generar, pero en cualquier caso es una potencia suficiente como para, sin un control por parte de esa parte electrónica, valga la redundancia, parte de la parte, siempre repito palabras, no sé por qué. Bueno, si no hay un control por parte de la electrónica, los pilotos no tienen las herramientas en la muñeca para poder gestionar toda esa potencia, y es riesgo, es un problema para la seguridad de los pilotos. Eso llevó a Joan Mir a abandonar. Está claro el abandono de Marc Márquez, como decía, pero aquí viene lo que yo criticaría, ¿no? En este caso, por parte de Michelin. Michelin es esa entidad a la que no se puede citar cuando genera un problema. De ahí el fantástico invento no sé si de Joan Mir o del jefe de prensa o la jefe de prensa de Honda. Les llevó a referirse a ellos como un proveedor externo. Bien, Michelin está protegida y no puede ser nombrada cuando hay un problema. Sin embargo, ¿qué hizo Piero Tramaso? Piero Tramaso, en declaraciones a Canal Plus, hizo referencia explícita a un fabricante, culpándolo de los problemas que estaban teniendo los Michelin. Dijo que los fabricantes de llantas, en este caso sabemos que es Marchesini, genera, o fabrica, mejor dicho, fabrica unas llantas demasiado endebles como para, con esa temperatura que había y el calor que generan los neumáticos, el rozamiento del suelo con los neumáticos, que no eran capaces de soportar pues el estrés al que se le puede llegar a someter. Es decir, lo que le están criticando a ellos, que no hacen las cosas suficientemente bien como para que puedan desarrollarse carreras normales, pero no se les puede nombrar, ellos sí pueden decir: este fabricante no está haciendo las cosas bien y está haciendo que mis neumáticos funcionen mal. A mí me parece, primero, poco elegante, poco ético y absolutamente, bueno, pues un agravio comparativo en lo que es la asunción de responsabilidades, o que se puedan asignar diferentes responsabilidades a pues diferentes partes. Recordemos que Yamaha hace un par de temporadas o tres tuvo un problema con un fabricante de las válvulas, y se tuvo que explicar que había un proveedor externo que fabricaba. Todo el mundo sabía quién era porque se dieron las informaciones. Sin embargo, existe un contrato de Michelin con el promotor del campeonato que impide que se critique de forma pública a este fabricante. Cosa que, ya digo, no me parece justa,
y que, bueno, pues como estoy comentando, ha condicionado y está condicionando pues el campeonato. Muchas veces hemos visto que pilotos de pronto, llegando el domingo, no pueden rendir y al final pues se bajan mirando el neumático trasero y luego dicen que ha habido algo que no ha funcionado y que lo tienen que analizar, pero que la moto estaba como siempre. En fin, es una cosa que realmente a mí me ha dejado pues un poco estupefacto en cuanto a lo que es el comportamiento profesional, en este caso del directivo de Michelin. Sí que es verdad que este Michelin no ha generado tanto problema para una de las fábricas, para Aprilia, y este va a ser el siguiente punto que vamos a tratar. ¿Se ha convertido ya Aprilia en la mejor moto? Vamos con ello. Para hablar de Aprilia, vamos a hablar un poquito del contexto, es decir, de Aprilia y de la competencia tanto de Ducati como de KTM como de Honda. Yamaha, ya sabéis, lo dejamos aparte, es un proyecto que está en desarrollo, un proyecto que ni siquiera es joven, todavía yo me atrevería a decir que técnicamente no ha terminado de nacer. Así que vamos a hablar de Aprilia y de su competencia y por qué ha pasado lo que ha pasado en este Gran Premio. Hemos visto desde un primer momento a una Aprilia dominadora en manos de Bezzecchi, pero no solo, sino que todos los pilotos de Aprilia han estado delante en todas las sesiones. Ayogura ha tenido algún problema en alguna sesión, la primera, pero la moto funcionaba muy bien con la combinación de temperatura, circuito trazado y neumáticos. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la Aprilia, podríamos decirlo, pero como concepto, no estoy diciendo que sea igual, pero como concepto para entender el cómo trabaja la moto haciendo la velocidad, generando la velocidad, es en el paso por curva. Recordamos esas Yamahas cuando la llevaba Jorge Lorenzo, que fue el que consiguió elevar al máximo exponente esa, digamos, esa fluidez en el momento de pasar por curva, el mantener velocidad trazándolas, no haciéndolas tan angulosas como las hacía Honda, que era la competencia de entonces, o como las hace Ducati ahora, sino que son más redondeadas y bueno, pues esto le ha permitido conseguir una ventaja respecto de sus rivales. Porque a pesar de que se denomina el circuito de Buriram como un circuito de stop and go, lo es, pero las curvas no son ángulos pequeños. Ahí es donde Ducati sí que tiende a la excelencia, que consigue parar muy bien la moto, girar en poco ángulo y a una aceleración mucho mejor que la de sus rivales. Entonces, ahí es en donde Aprilia ha conseguido marcar estas diferencias al no haber estas curvas tan angulosas, tan cerradas. Recordemos que, bueno, quizá la más cerrada sea la 1, pero me refiero de la parte de stop and go, la 1, pero que no llega a ser de 90 grados, es un poquito menos, con lo cual, pues sí que hay trayectoria lanzada. Y la curva 3, que es la mayor frenada, con una curva a derechas que tiene varias trazadas, y ahí hemos visto varios adelantamientos, no tienes que parar la moto hasta primera velocidad. Entonces, bueno, primera velocidad y salir levantando la moto y acelerando en un ángulo muy estrecho. Entonces, como sí que había paso por curva, en esa curva derechas, que bueno, ya decimos que tenía varias trazadas, ahí no tiene el neumático que estresarse demasiado, dado que puede acarrear velocidad del paso por curva y no parte de una velocidad tan baja como en una salida de un ángulo. Y ese es el motivo por el que con estas transiciones a través de las curvas, pudiendo llevar a acarrear más velocidad, el neumático no tenía una diferencia de mm, potencial, perdonad, no me viene ahora otra forma de expresarlo, no tenía una diferencia de aceleración tan grande
como para consumir el neumático. Ducati, sin embargo, sí. Aprilia no, porque es capaz de llevar más velocidad en el paso por curva. Ducati, como no es capaz de hacer eso, tiene que echar mano de levantar la moto, acelerar y consumir la banda de rodadura. Y ahí es donde Marc, Alex, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, sobre todo al principio, se han encontrado con problemas. El único por estilo de pilotaje que es capaz de conseguir un poquito más de velocidad en paso por curva y por eso conserva tanto los neumáticos a final de carrera es Fabio Di Giannantonio, pero no lo suficiente como para ser competitivo respecto de las Aprilias. Pero no solo Aprilia ha estado ahí delante, no solo Aprilia ha estado ahí delante, también ha estado KTM en las manos de Pedro Acosta. También había estado ahí delante la Honda, que llegó a estar cuarta en manos de Joan Mir. Porque si nos fijamos, y esto lo comentamos en el podcast de Motor Race Nation, que os aconsejo que luego lo escuchéis, los encontráis en motorracenation.com o directamente en iVox.com, en donde lo colgamos. Mi compañero, David Asencio, señaló que el resultado de la carrera había sido prácticamente agrupado por marcas. No había habido una competición entre las fábricas, sino una competición entre los pilotos de las mismas fábricas, porque prácticamente todos estaban hasta el mismo nivel, excepto 3 durante la carrera. Hubo 3 pilotos que estuvieron fuera de la zona de confort de sus máquinas. Estos fueron Pedro Acosta, que consiguió la segunda plaza al final, Marc Márquez, que estaba peleando entre la quinta y la tercera posición, y Joan Mir, que también estaba a continuación de este grupo y que, como digo, con la Honda llegó a rodar en cuarta posición. Esto quiere decir que estos 3 pilotos, a base de talento, han estado por delante del nivel de las motos de sus fábricas. Algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo han hecho? Si Aprilia tiene velocidad en paso por curva, hay que decir que tanto Honda como KTM, donde ganan el tiempo y donde están haciendo el tiempo, es en la frenada. Pero no como lo hace Ducati. Ducati utiliza muy bien, y es fantástica la capacidad técnica que tienen de frenar con el neumático trasero. Es decir, siempre van con el neumático trasero aplomado y es cuando esas típicas imágenes de que empiezan a derivar la moto, el tren trasero empieza a patinar y encaran la curva. Tanto KTM como Honda lo están haciendo de otra forma. Están frenando principalmente con el tren delantero. De ahí lo que vamos a ver en la siguiente imagen, que vemos es una captura de pantalla de Marc Márquez haciendo deslizar ese tren trasero y Joan Mir, como podemos ver, está a pata coja, que podríamos decir, que está soportando el peso de la moto y la frenada con el tren delantero. Entonces es ahí el piloto el que tiene que regular con la maneta de freno el que la moto no se incline más hacia adelante. Tiene que abrir un poco la mano para que las pinzas pues hagan un release en el neumático delantero y el peso de la moto haga que baje la rueda trasera hasta el suelo. Pero claro, eso les hace perder décimas. Es decir, tienen que ser extremadamente precisos con una técnica, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Los que están ahí son absolutamente impresionantes en ese sentido y no les permite frenar tan bien y en tan pocos metros como podría hacerlo Aprilia o podría hacerlo Ducati especialmente, pero también es verdad que les hace consumir menos el neumático trasero durante la carrera. Lo consumen en la tracción. Y ahí es donde ha mejorado KTM. Pedro Acosta también estaba ganando el tiempo en las frenadas con ese tren delantero, pero han conseguido mejorar su moto desde el año pasado, en donde tenían los problemas que ahora tiene Joan Mir con la Honda, que no llegaban a final de carrera porque se comían todo el neumático trasero en las aceleraciones.
Y eso es lo que ahora mismo pues le toca transitar a Honda y mejorar a lo largo de la temporada con la parte ciclo el consumo de este neumático. Pero bueno, por lo menos estamos viendo o hemos podido ver, y ahí es donde voy, hemos podido ver en esta carrera con estos neumáticos una competición fuera de lo que estábamos acostumbrados, entendiendo por costumbre el dominio de Ducati. Ahora Ducati no domina. ¿Es eso así? Yo no estoy tan seguro. Mi opinión es que en este caso, en este circuito, con esta temperatura y las condiciones de pista que se han dado, no ha podido estar Ducati, pero considero que sí siguen estando un paso por delante y sí, si hacemos caso especialmente a lo que sucedió en el test de Sepang, Ducati está un paso por delante. Si nos fijamos en los resultados del test, también Ducati estuvo delante. Entonces, ¿qué ha sucedido en una semana? Puede ser que la temperatura sea un poquito superior, haya sido superior, la humedad también, y lo que principalmente cambia es que están en pista o han estado en pista también los compuestos de Pirelli, de Moto 2 y de Moto 3. Entonces esa mezcla puede hacer o puede haber hecho que se haya alterado la condición. Y Pecco Bagnaia lo decía, la pista no es la misma que en el test y no estoy siendo capaz de adaptarme. Entonces, es muy probable que sea esa mezcla, porque sabemos que cuando hay un test se va poniendo como una alfombra de compuesto Michelin, de toda esa goma que va quedando en pista, pero que se lleva muy bien, claro, lógicamente es el mismo compuesto, se lleva muy bien la goma que queda en pista con el neumático, entonces va incrementando el nivel de agarre, de grip. Lo que pasa es que esta alfombra, digamos, se ve alterada en su composición con la goma de Moto 2 y de Moto 3, especialmente Moto 2, que es neumático más ancho y las aceleraciones y las frenadas también hacen que esos neumáticos deslicen más y por lo tanto dejen más producto encima de ese asfalto, haciendo una especie de mezcla que no es tan afable con los neumáticos Michelin de MotoGP. Y eso altera la condición de la pista, hace que sea el mismo circuito, pero condición completamente diferente y se puedan dar resultados completamente distintos a los que habíamos conocido 5 días antes en ese preciso, en ese mismo lugar. De Aprilia, ya sabéis, hay muchas más cosas. Este fin de semana, alguien a quien puedo llamar amigo, básicamente porque por todo el tiempo compartido y porque fue el que me sacó de las llamas, Simon Patterson ha sacado una exclusiva al respecto de la Aprilia, con su aerodinámica interior a través de un conducto tipo F, el F-Duct, que utilizó Mercedes en el pasado en la Fórmula 1 y que se supone que si lo tapas, si haces que ese conducto se obstruya, genera una mejor aerodinámica, por lo que tienes mayor velocidad punta en recta. Y si lo liberas, si permites el paso del aire, en curva hace que tengas mayor presión sobre el neumático delantero, lo que lleva a que tengas mayor agarre y te permite hacer una mayor velocidad de paso por curva. Muy bien, eso es lo que Simon Patterson y su equipo de race han hecho, bueno, pues han hecho público. Digamos que han sido los primeros que se han fijado en ello. He estado preguntando, también por eso tardo más en hacer los vídeos, porque me gusta rascar, encontrar información, hablar con las personas del paddock y no estamos convencidos de que esa sea la única funcionalidad de este conducto. De hecho, Kevin Cameron, esto yo con Kevin no hablo, pero sí que es verdad que os aconsejo que lo sigáis también.
ha sacado un artículo diciendo que, dados los problemas que tenían en el pasado de temperatura los pilotos de Aprilia, lo que están haciendo es conducir el aire al mono del piloto y desde el mono del piloto poder introducir aire fresco en el mono para que el piloto tenga mejor sensación de temperatura y no tenga esa, vamos a decir, cocción a fuego lento que significa una carrera. Entonces, esa es una de las posibles opciones, pero lo que hemos estado especulando con otra gente del paddock es que no se sabe si ese conducto, una vez entra en la moto, solo vemos esa parte de conducto que va por el lado del chasis y que llega a la parte del antebrazo del piloto. No sabemos si hay algún otro tubo que vaya hacia el interior, y aquí es donde se está especulando que ese aire limpio que entra, aire fresco, lo que está haciendo es entrar al motor y refrigerarlo. Tratar de mantener esa temperatura del motor lo más baja posible para poder seguir generando potencia, crear potencia. Lo dije en el circuito, lo dije en el podcast que os decía antes de Motor Race Nation. Esto es termodinámica, a la que Ramón Forcada siempre hacía alusión. Que cuando le preguntaban si el motor de Franco Morbidelli era el mismo que el del equipo oficial, y él hábilmente contestaba que en termodinámica eran lo mismo. ¿Qué permite la termodinámica? Es la generación de potencia. El intercambio de calor entre el motor y el exterior y el aire es bueno, lo que permite, este intercambio es lo que permite generar potencia al final. Entonces, ese es el punto en el que se especula o especulamos que Aprilia haya trabajado, además de la aerodinámica, además de conseguir una temperatura de refresco para el piloto, pues que también esté haciendo un enfriamiento de ese motor y llevando la salida del aire caliente, en lugar de que le vaya al piloto, que vaya hacia atrás de la moto, liberando, como digo, al sistema, a la moto, al piloto, de ese exceso de temperatura que hasta la fecha han estado teniendo. Lo cual, pues, es una solución muy interesante y que además van a poder llevarse a la nueva MotoGP, a la de 8,5, porque todos los avances que se hagan a nivel aerodinámico que no excedan ese ancho, mejor dicho, esa reducción de anchura bueno, pues el reglamento va a exigir, como esa aerodinámica va por dentro, todas esas cuestiones, todos esos temas, todos esos avances se van a poder trasladar de la MotoGP actual a la MotoGP de 8,5. Por lo tanto, no es trabajo para un año y se tira a la papelera, sino que van a poder seguir utilizándolo, aprovechándolo y perfeccionándolo. Pero bueno, una vez hablado de todo esto, que han sido pues básicamente las cuestiones más destacables a nivel técnico que yo he sabido ver y que he podido comentar, vamos a hablar de un pequeño detalle, también de aerodinámica. Os voy a pedir un ejercicio de memoria y que recordéis cuando empezó todo esto de la aerodinámica. Si recordáis que en Qatar hubo un lío en el que, bueno, pues Ducati quiso homologar una cuchara que iba cogida en la parte inferior del carenado, junto a la rueda trasera, justo debajo del basculante, que lo que hacía, según los equipos rivales, era mejorar la aerodinámica y hacer que ese neumático trasero estuviese más tiempo pegado al suelo. Ducati justificó que esa cuchara era una conducción de aire para refrescar el neumático. Bien, Michelin, sabéis, y lo hemos comentado al inicio, ha tenido problemas de ser consumido por las motos de una manera exagerada.
Y básicamente por la temperatura, y esto es lo que es más llamativo. Ducati fue quien impuso ese recurso técnico, y en esta carrera ha sido la única fábrica que no ha llevado esta cuchara que conducía el aire limpio, el aire fresco, hacia el neumático. Aprilia lo llevaba, Honda lo llevaba, KTM lo llevaba, Ducati no. Ducati ha escogido no llevar la cuchara, esa parte aerodinámica debajo del carenado, para poder llevar el whole shot a una parte, o sea, a un rango más bajo, que se pudiese agachar más la moto para poder aprovechar más la aceleración. Pero el no haber cuidado el neumático ha llevado a que en la recta el neumático trasero tuviera spin, se consumiese al mismo tiempo que, por no tener agarre, pues no diese la aceleración, porque cuando está patinando no empuja la moto hacia adelante y estás perdiendo tiempo de aceleración. Es decir, Ducati ha sido el único que no ha querido voluntariamente eh, usar ese recurso que permite cuidar y mantener más el neumático trasero. Como podemos ver, esta carrera nos deja muy a las claras, hace muy evidente el hecho de que la conservación de los materiales a la menor temperatura posible es una de las cosas más importantes a lo largo de una carrera. De ahí también que los pues, neumáticos mantengan la presión de mejor o menor manera, y si se van muy arriba empiezan a ser peligrosos, y si están por debajo, pues ahí está esta fantástica regla que Michelin, una vez más, Michelin ha querido introducir para que no se ensucie su buen nombre, o eso han considerado. Pero bueno, lo importante en este caso no es volver a Michelin, sino el destacar que la elección de Ducati ha sido distinta de la de sus rivales y no le ha resultado bien. Quizá deberían empezar a replantearse diferentes estrategias en lugar de, bueno, pues tratar de seguir por el camino que llevaban, dado que la competencia ha mejorado y ahora ya no tienen aquella superioridad en todas las situaciones. Yo preveo que tengan una predominancia durante toda la temporada, pero hay casos en los que Ducati va a tener que afinar mucho más su estrategia técnica. Y dicho esto, técnica aparte, vamos a pasar a los pilotos, que es muy interesante lo que han conseguido hacer esos hombres que van encima de las motos. Bueno, lo primero a destacar es lo que os comentaba antes, que la carrera se ha hecho por agrupaciones de fábricas, no entre fábricas, excepto esos tres hombres que os había comentado, Pedro Acosta, Marc Márquez y Joan Mir. Lógicamente, Marco Bezzecchi ha marcado la diferencia dentro de su, vamos a decir, grupo, dentro de su clase, y realmente ha conseguido, pues sin estridencias y siendo muy fino, muy... me vais a permitir que diga elegante en su pilotaje. Ha sido muy limpio, muy fluido, realmente, bueno, pues por encima de sus compañeros de marca. Pero sí que es verdad que esos otros tres pilotos que os decía han estado por encima de las posibilidades de sus motos. Así que, bueno, es muy interesante ver que tenemos a un Marco Bezzecchi muy fuerte. De hecho, ganó las dos últimas carreras de la temporada 2025 y ha empezado donde lo dejó, ganando la primera carrera larga de 2026. Es decir, es lógico pensar que Marco Bezzecchi va a estar delante en la mayoría de carreras de este 2026, lo que va a hacer muy interesante el curso. También Pedro Acosta. Pedro Acosta, como os he comentado antes,
estuvo haciendo el tiempo, ya que el tiempo se fabrica de forma distinta en las diferentes motos. Él lo estaba haciendo con el tren delantero y me vino a la cabeza una frase de Sito Pons, aquellas cosas que comenta por el paddock y que no suelen salir, que no salen, pero que sí que es verdad. Los grandes pilotos hacen el tiempo, hacen las diferencias con el tren delantero. Su argumento era que de la rueda delantera hacia atrás, dado los reglamentos técnicos que tenemos, hacen que las motos sean muy parejas, muy iguales, que tengan un funcionamiento tan similar, que todos los pilotos, como siempre dicen, están trabajando en los detalles. Bien, eso es la parte técnica, pero la parte del piloto es ¿dónde puedo yo marcar una diferencia con respecto de los demás? Pues con cómo freno, es decir, cómo acciono el freno, con cómo introduzco la trayectoria que hago para meter la moto en la curva y en qué momento puedo soltar el freno o empezar a dar gas. Esas son las partes que el piloto puede hacer para marcar la diferencia y en este caso, pues Pedro Acosta, y aquí tengo que volver a poner a Joan Mir en el mismo grupo porque su moto Honda también está haciendo el tiempo en esa parte, en esa sección de la frenada. Están haciendo cosas que son fantásticas de ver. De hecho, el adelantamiento de Pedro Acosta a Marc Márquez fue un auténtico ejemplo de esa calidad porque hay bloqueos continuos de la rueda delantera, el contramanillar que, bueno, pues se ve cómo va haciendo en las diferentes frenadas Pedro Acosta para poder domar esa moto y llevarla donde él quiere. Y ese es el gran punto de un buen piloto, el adaptarte a lo que te da la moto para poder hacerla mejor. Y ahí es donde Pedro Acosta y Joan Mir fueron realmente de un nivel excepcional. Por su parte, Marc Márquez, la Ducati más destacada hasta que el problema técnico le dejó fuera de la lucha por el top 5, estaba entre la tercera posición y el top 5. Incluso él comentaba después de la carrera que podía haber llegado a pelearle a Pedro Acosta esa segunda posición. Bueno, pues realmente se adaptó y estuvo cambiando su pilotaje. Vamos a hablar también de su pilotaje luego. Redondeaba más las curvas, no utilizaba tanto el tren delantero, no lo estresaba, no lo forzaba, porque como vimos hubo bastantes caídas de tren delantero a lo largo de todo el fin de semana y en las diferentes categorías, y estaba redondeando muchísimo más, frenando bastante antes de lo que suele hacer y no obligando a la moto a entrar en la trayectoria. Y también tenemos un destacadísimo, a mi modo de ver, Jorge Martín, por varias cosas. La primera, por la actitud, por la calidad y por el talento que está demostrando. Y recordemos que prácticamente se puede decir que está en rodaje con la Aprilia todavía y no ha hecho pretemporada, ha llegado muy justo de preparación física a este primer Gran Premio y ha estado peleando, y de hecho fantástica la frase que se le escucha a Pedro Acosta, que frenaba a fuego, o sea, está con una garra y con unas ganas de seguir peleando, de seguir pilotando y de seguir consiguiendo ser competitivo, que también a mí me gustaría destacar que viene de una moto Ducati y la Aprilia se pilota de otra forma completamente distinta y que hemos visto que a lo largo del 2025 ha ido cambiando y ahora aún se pilota de una forma aún más distinta, más diferente a lo que él tenía naturalizado, porque él subió a MotoGP con una Ducati y podemos decir que muy pocos kilómetros ha hecho con la Aprilia como para adaptarse. Sin embargo, esta moto es verdad que ahora tiene un rango de pilotaje más amplio. Él también tiene que trabajar en su pilotaje, él también tiene que cambiar el modo de conducir la moto, porque como os decía antes,
la forma en la que se genera la velocidad a lo largo de la vuelta es diferente en la Ducati que en la Aprilia. Y él lo está consiguiendo hacer. Realmente ha sido muy, muy gratificante poder ver de nuevo a un Jorge Martín muy, muy competitivo. Insisto, su compañero de equipo, Bezzecchi, maravilloso, fino estilista, pero principalmente lo que yo destacaría es que del domingo lo más difícil que tenía era superar la caída que había tenido el sábado en la carrera sprint, donde hizo 0 puntos, cediendo a la presión a la que le estaba sometiendo Marc Márquez y no siendo capaz de entender que lo único que necesitaba era el paso de las vueltas para consolidar su posición de ganador. Pero de todo se aprende y lo importante y lo destacable es que de un día para otro ha conseguido cambiar el chip y llevar su moto a pasar la primera por debajo de la bandera de cuadros. ¿Qué sucede? Esta carrera ha sido muy interesante, la sprint ha sido súper entretenida, pero ¿podemos sacar conclusiones? Pues como os decía, de Marc Márquez tenemos que hablar de su pilotaje, las conclusiones que se pueden sacar. A nivel técnico ya más o menos os he ido dejando pistas. No se pueden sacar, creo, conclusiones demasiado a futuro porque son condiciones muy concretas las que ha habido en este Gran Premio. Pero fijaos que ahora vamos a Goiânia, a Brasil, una pista en la que no hay datos, que no se sabe cómo va a estar el asfalto, que no se sabe absolutamente nada de qué moto se va a adaptar mejor o no, no tenemos referencias, que probablemente Qatar no, bueno, probablemente no, eh, ya se estaba hablando incluso de buscar un circuito de reemplazo para Qatar, pero en primer lugar lo que van a hacer es tratar de moverlo a final de temporada. Es decir, que entre esta carrera y Jerez, al final solo vamos a tener Goiânia en Brasil y el circuito of the Americas en Texas, en Estados Unidos. La cuarta carrera, previsiblemente, será Jerez. Ahí es en donde dice Marc Márquez que sabremos dónde está cada fábrica. Yo digo que sobre todo las fábricas sabremos en Jerez dónde están, pero los pilotos lo sabremos en Texas, especialmente él. Marc Márquez este fin de semana ha estado pilotando de una forma bastante peculiar. Es decir, en las curvas a derechas, bueno, sabemos que venía tocado del hombro derecho por la lesión que sufrió precisamente con Marco Bezzecchi en el circuito de Mandalika en la temporada 2025, después de haber conseguido el título de campeón del mundo de MotoGP. Su postura en la moto era bastante extraña. Él siempre ha dicho que no se ha sentido cómodo encima de la moto y que no era la moto, que era él. Pero fijaos que en las curvas a derecha su posición era como muy rígida, muy estirado el brazo derecho, parando mucho la moto antes de esa segunda fase de soltar el freno y meter la moto, acompañarla para poder dar la curva. Paraba mucho la moto, quizá por miedo a caerse de este lado y volver a lesionarse una zona que tiene absolutamente castigada por las lesiones bueno, pues que desde 2020 le han acompañado, ¿no? En el húmero, las 4 operaciones que ha tenido, la operación antes en el hombro que se le salía y ahora esta última del año pasado en la que se rompió, no recuerdo qué, huesecillo, pero que es realmente complejo de, digamos, en el plazo que ha tenido, de que se repare y poder conseguir un tono muscular suficiente. Entonces, parecía que hacia las curvas a derecha iba con el ancla echada, pero no solo eso. Y esto también, bueno, también no. Esto lo comentó Jorge Lorenzo y a partir de ahí empiezas a mirar
y efectivamente ves esos detalles, que en las curvas a izquierda, como el lado que hace fuerza es el derecho, porque lo que haces es con el muslo de la pierna y con los brazos, intentas meter la moto, haces fuerza para bajarla, como no tiene tanta capacidad física en el hombro, de forzar la moto, no estaba marcando la diferencia como él solía marcar. Y bueno, especialmente, pues ya lo comentó, que en un cambio que había de una chicane izquierda-derecha, él no tenía la energía para hacer este cambio. Porque cuando haces un cambio, vas hacia izquierda, haciendo fuerza con este hombro, y al cambiar hacia la derecha también tienes que empujar con la mano derecha para hacer el contramanillar y que la moto se gire hacia ese lado. Entonces, ahí es donde Marc va a tener que llegar tranquilamente a Cota y físicamente ver cómo está él. Y en Jerez veremos cómo están las fábricas. Y eso es un poco lo que nos espera en esta primera parte de la temporada, que vamos a tenerla fuera de Europa, y veremos qué es lo que nos da. Y ahora un pequeñísimo apunte de el caso Yamaha. Ya sabéis que los pilotos no han querido salir a hacer declaraciones del equipo oficial y que finalmente quien ha salido ha sido el director general, Paolo Pavesio, para contar que realmente el proyecto ahora mismo no está ni siquiera en pañales, sino que cada vez que salen a la pista entienden cosas que tienen que modificar, que tienen que adaptar o que tienen que trabajar para modificar esa parte de la moto o cómo trabaja esa parte de la moto. Por lo tanto, va a ser un año muy duro, muy difícil y que, bueno, lo único que se puede preguntar uno es ¿y qué esperabais? Realmente esto es lo que hay que esperar de Yamaha, que trabajen y trabajen muy bien y trabajen muy duro para estar a punto en 2027, pero no van a estar en 2026, a no ser que se alineen los astros y en una de estas evoluciones encuentren algo absolutamente perfecto. Es difícil que esto se dé en un desarrollo de proyecto. O sea, vamos a compararlo con una nave que va al espacio, ¿no? La NASA no hizo un cohete a la primera que le llevase al espacio. Tuvieron que hacer miles y miles de desarrollos de las diferentes partes, de los diferentes componentes que, bueno, finalmente redundaron en una máquina que era capaz de llevar al hombre al espacio. Igual ha sido un poquito grandilocuente la comparación, ¿eh? Pero bueno, coñas aparte, el tema está ahí, que ahora Yamaha está en una situación, está en la guardería y no sabemos cómo va a salir este estudiante, hacia dónde va a ir. Todavía es muy pronto, pero la desafección de Fabio Quartararo con la fábrica es un poco espectacular. Por ejemplo, su declaración a los medios de prensa fue una línea, que es: ha sido una carrera difícil, pero un poco lo que esperábamos. Esperemos que en Brasil nos sintamos mejor con la moto. Eso es una frase. O sea, realmente no tiene nada bueno que decir, lógicamente, y está deseando ya que termine la temporada. Vamos a rápidamente pasar a Moto 2 y Moto 3 y vemos qué ha sucedido. Pues vamos a empezar con lo mismo, vamos a empezar con los resultados de carrera y de clasificación general. Manu González ha terminado una carrera en 11 minutos 11 segundos y 5 décimas, ya ahora os diremos por qué ha sido tan poco tiempo, seguido de Izan Guevara a menos de una décima, 99 milésimas, tercero brillante Dani Holgado a 4 décimas, Iván Ortolá en cuarta posición a 1,1, Colin Bayer 2,6, sexto ha sido Celestino Vietti a 3,2, séptimo Alonso López a 4,2, octavo Dani Muñoz a 4,3,
Noveno, Denis Sonchu con 5 segundos, 8 de distancia. Décimo, Ayumu Sasaki, 6,1. Aaron Canet, décimo primero, 6,5. Alex Scritch, décimo segundo, con 6,7 segundos de distancia. Tony Arbolino ha sido el décimo cuarto a 7,1 segundos. Barry Baltus ha sido décimo cuarto a 9,7. Alberto Fernández, que debutaba, ha entrado y ha conseguido un punto, quedándose a 9,7 segundos del ganador. Y ya a partir de ahí han sido Taillo Furusato, Jorge Navarro, Sena Ayus, Alex Scritch. El resto de pilotos no han terminado y han sido, no han terminado o no han llegado a salir, que han sido hasta 8. Fonta Van der Gorber, Sergio García, Luca Luneta, Ángel Piqueras, Mario Aggi, David Alonso, que está bien, José Antonio Rueda y Joe Roberts. La clasificación general tenemos que la comanda Manu González, en este caso en Moto2 sí que coincide la clasificación general con la carrera. Manu González 25 puntos, Izan Guevara 20, Dani Holgado 16, Iván Ortola 13, Colin Bayer 11, Celestino Vietti 10, Alonso López 9, Dani Muñoz 8, Denis Sonchu 7, Ayumu Sasaki 6, Aaron Canet 5, Alex Scritch 4, Tony Arbolino 3, Barry Baltus 2 y Alberto Fernández 1. El resto de pilotos de la competición tiene 0 puntos. Bueno, pues en esta carrera no ha ganado el más rápido. También es verdad, y voy a dar un paso atrás, esta carrera ha sido muy difícil para los pilotos, para todos los pilotos, porque ha habido 3 salidas debido a 2 banderas rojas. La primera de todas por una escalofriante caída de David Alonso. Quizá lo que decía de la temperatura, la mezcla de compuestos en el asfalto y bueno, hacía que las condiciones fuesen muy extrañas y en un cambio de dirección ha perdido la rueda delantera de una forma muy rara. Su moto, al perder el freno que ejerce ese tren delantero, ha impactado con la moto de Sena Ayus. Y el hecho de que la caída haya sido extraña, en un momento extraño, ha hecho que David Alonso haya quedado en mitad de la pista y muy próximo a él, Philippe Salach no haya podido hacer nada por evitarlo y le ha embestido. Han sido momentos de mucha tensión, de mucho miedo. El piloto no se movía en el suelo. Afortunadamente no porque haya perdido la conciencia, sino porque estaba tan dolorido que no se podía mover. Y lo mejor de todo es que podemos decir que no ha pasado nada. Ni siquiera tiene huesos rotos, que honestamente, de quien nos habla, hubiese sido un mal menor, que en el primer momento incluso hubiese firmado. Estoy muy feliz de que no haya pasado nada y que la gente de la SPAR, muy buena gente, no tengan que lamentarse, sino que lo que tengan que hacer es ilusionarse con lo que hay por delante todavía por venir. Así que un abrazo muy fuerte a todo el equipo SPAR y muchísimo ánimo a David Alonso. En cuanto a lo que es la carrera, la última, la tercera, es lo que os decía, no la ha ganado el piloto más rápido porque, a mi modo de ver, Izan Guevara tenía más velocidad. Pero Manu González ahí ha tirado de experiencia, de inteligencia y ha conseguido trazar una estrategia. Y eso es lo más destacable de todo. Después de 2 banderas rojas, de 3 salidas, de correr con unos neumáticos que no eran los nuevos, ninguno de ellos. Nadie tiene tantos neumáticos nuevos para tantas salidas. Entonces han tenido que hacer la mejor combinación posible, pero nunca han sido neumáticos nuevos y Manu ha sabido adaptarse a lo que tenía y trazar una estrategia para que el hombre más rápido no le pudiese superar, dado que en la última curva frenaba como Los Ángeles, Izan Guevara, y le podía haber birlado el triunfo. Pero ¿qué hizo Manu González? Lo que hizo fue estrangular la trayectoria de adelantamiento, yéndose hacia la parte derecha, frenando hacia afuera y cerrándose en el ápice,
obligando a Izan Guevara a irse más largo. Si recordáis, Pecco Bagnaia estuvo a punto de superar a dos pilotos en MotoGP por fuera en esa misma frenada, pero le sucedió lo mismo que ha forzado Manu González con Izan Guevara. Y es que Izan Guevara, a pesar de la grandísima velocidad que tenía, tuviese que parar más la moto para poder hacer ese angulito de la última curva y perdiese toda la aceleración que le permitía llegar primero a la línea de llegada y siendo más rápido Manu González en esa aceleración. Por lo tanto, un 10 en cuanto a estrategia para Manu González, un 10 para Izan Guevara en el pilotaje, en la puesta a punto y también en la gestión de la tensión de esa carrera. Y bueno, pues tenemos a un Dani Holgado que está mostrando una adaptación a la categoría intermedia muy, muy buena. También decir que Iván Ortolá, con el cambio que ha hecho el MSI al chasis Calex, también está consiguiendo mejores resultados y ha conseguido una grandísima cuarta posición en el primer año que pilota una Calex. Así que son buenas noticias para el de Pusol. Sí, a continuación tenemos ya a Colin Bayer del Ajo, que bueno, pues empieza a ser más regular en la parte delantera. Ya el año pasado empezaba a dar signos de esto. Y nada, pues de Moto2 hay un poco más que destacar, porque ya visteis que fueron poquísimas vueltas las que dieron, 7, si no recuerdo mal, al final en esa última carrera. Y en Moto3, vamos a por ello. En Moto3 tuvimos un duelo de altura, porque realmente ya os lo puse, ya os lo dije en el vídeo de análisis del sábado. Yo veía a Máximo Quílez como favorito. Espera, ¿Quílez o Quiles? Quiles. Me estoy equivocando. Máximo Quiles, yo le veía como favorito, pero surgió un enorme David Almansa y le estuvo disputando toda la carrera. Además, estuvo haciéndolo de una forma en la que él era el que llevó el peso de la carrera, llevando un poquito al límite a Máximo Quiles, quien al final sí que es verdad que consiguió ponerse delante en algunos momentos, pero que David Almansa, eso sí, en un final de infarto, consiguió hacerse con la victoria. Vamos con la clasificación. Pues efectivamente, David Almansa, como os acabo de decir, quedó primero con 32 minutos, 14 segundos, 186 segundos. A 3 milésimas entró Máximo Quiles, con Valentín Perrone cerrando el podio a 9 segundos, 480 milésimas, ya bastante lejos. Seguido de Álvaro Carpe, Veda Pratama en quinta posición. Vamos a seguir muy de cerca a este piloto esta temporada. Adrián Fernández en la sexta posición. Séptima para Brian Uriarte, debutante. Octavo, Marco Morelli, el segundo piloto de las PAR. Noveno, Joel Esteban. Décimo, David Muñoz. Décimo primero, Casey O'Gorman. Décimo segundo, Scott Ogden. Décimo tercero, Adrián Cruces. Décimo cuarto, Joel Kelso. Y décimo quinto, Eddie Oshie, ya a 17 segundos y medio del ganador. Fuera de los puntos quedaron Leo Ramerstoffa con 25 segundos de distancia al primero, 17º Jesús Ríos, 18º Hakim Danish, 19º Rico Salmela, 20º Guido Pini, 21º Ruch Mutley y 22º Jen Mitani, 23º y último Nicola Carraro. Perdón, no, el último fue Ryusei Yamanaka, que quedó a una vuelta del ganador. Fue doblado porque tuvo un problema y perdió una vuelta con los ganadores. La clasificación general queda pues como ha quedado la carrera: David Almansa, Máximo Quiles, Valentín Perrone, Álvaro Carpe, Veda Pratama, Adrián Fernández, Brian Uriarte, Marco Morelli, Joel Esteban, David Muñoz, Casey O'Gorman, Scott Ogden, Adrián Cruces y Joel Kelso con Eddie Oshie cerrando los puntos. Lo que hay que decir es que a nivel técnico, la moto de Almansa llevaba un desarrollo absolutamente clavado. Ya sabemos que la categoría ligera, en este caso es Moto 3, el poner el desarrollo adecuado es súper importante para que los pilotos que van a rebufo no te puedan superar, o si vas a rebufo, tener una estrategia
de una marcha aún más larga para poder tener más velocidad a final de recta que la persona que te está dando el rebufo y poder adelantarle. En este caso, la estrategia y la configuración de la moto de David Almansa, bueno, fantástico, porque bueno, en la recta no conseguía el piloto de Aspar superarle, quizá porque esperaban también estar liderando la carrera y no tener a nadie delante, es decir, no pusieron un desarrollo para aprovechar el rebufo que le estaba ofreciendo la moto que llevaba delante. Álvaro Carpe, quizá nervioso, cometió errores de pilotaje y no demostró nunca tener el ritmo para pelear por el podio cuando yo esperaba que la progresión que había llevado el año pasado a la sombra de José Antonio Rueda le hubiese permitido esta temporada hacer una mejor, vamos a decir, un mejor estreno. Le ponemos el asterisco por el estado de la pista, que quizá condicionó mucho su carrera. También hay que decir que Perrone estuvo pues siguiendo esa progresión que ya el año pasado le llevó a ganar una carrera, y ya digo que a mí Pratama me parece uno de los pilotos que hay que seguir. Pero insisto, lo destacable, lo fantástico fue ese duelo entre David Almansa y Máximo Quiles. Habrá que ver si Almansa es capaz de mantener este nivel y esta competitividad el resto de la temporada. Es normal en una categoría como esta tener un poco de altos y bajos, pero recordemos que desde que entró en la competición Máximo Quiles en el año pasado consiguió una regularidad que le llevó a posiciones altas en la clasificación general al final de la competición. Por lo tanto, parece que Máximo Quiles va a ser regular. ¿Será capaz David Almansa de estar a esa altura? ¿A la altura de lo que él mismo ha hecho esta primera carrera? Bueno, esperemos que sí, y esperemos ver que otros pilotos se van incorporando a esa refriega por las primeras posiciones. Y hasta aquí el resumen que os hago, este análisis que os hago del Gran Premio de Buriram, de Tailandia. Así que nos vemos en el próximo, ya para Brasil. Hasta luego.